La gotera empezó 3 días antes, en el cuarto de servicio que nadie usaba desde que la señora Carmen se fue. Valeria arrastró el balde, acomodó las toallas viejas en el piso y decidió aprovechar para mover las cajas que llevaban años apiladas contra la pared del fondo. Fue al mover la última caja, la que guardaba adornos de Navidad envueltos en periódico amarillo, que el cuadro quedó expuesto del todo. Era un paisaje genérico, montañas azules sobre un lago, el tipo de cuadro que nadie elige con cuidado. Andrés. Lo había colgado él solo una tarde de sábado, hace 3 años, sin pedir ayuda, sin comentarlo después. En ese momento Valeria no le dio importancia. Los hombres a veces cuelgan cosas, pero detrás del cuadro, empotrada en la pared, con la discreción de algo que no quiere ser encontrado, había una caja fuerte. Gris, anónima, del tamaño exacto de una caja de zapatos grande, con una rueda de combinación de 4 dígitos en el centro. Valeria apoyó los dedos sobre el metal y sintió el frío atravesarle la palma, un frío que no correspondía al clima, sino a otra cosa. El olor a pintura vieja y a humedad le llenó la nariz mientras sus dedos giraban despacio hacia la fecha de su boda. 16-0-8-2012. La rueda no cedió. Probó con el cumpleaños de Andrés, 12 de marzo, los 4 dígitos que ella conocía de memoria, después de 14 años juntos. Tampoco abrió. Se quedó parada frente a la caja con la mano todavía apoyada en la puerta, sin moverse, mientras la luz pobre del cuarto de servicio le caía encima desde el foco pelado del techo. No era el secreto lo que la paralizó. Era que no conocía el código, y eso significaba que él nunca había querido que ella lo conociera. Volvió a colgar el cuadro exactamente como estaba, ajustó el marco con los 2 pulgares hasta que quedó nivelado, y salió del cuarto cerrando la puerta despacio, sin portazo, como si el ruido pudiera despertar algo. 1 minuto después estaba en la cocina, sirviendo agua en un vaso de vidrio transparente, con la mano completamente firme. Valeria conoció a Andrés cuando todavía tenía un escritorio propio, un café con su nombre en la taza y reuniones donde su opinión cambiaba el resultado de las cosas. Era coordinadora de proyectos en una firma, de arquitectura con ventanas grandes y pisos de madera clara, y le gustaba ese trabajo con la precisión con que le gusta a alguien algo que construyó desde adentro. Cuando Andrés consiguió el puesto en Monterrey, ninguno de los dos habló de lo que ella dejaría. Simplemente se dio por hecho, y ella también. Lo dio por hecho, y eso era lo más revelador de todo. No hubo presión, solo confianza. Confió en que lo que venía valdría lo que dejaba, y en ese momento lo creía completamente. La caja llegó a la casa nueva envuelta en cinta canela, con su nombre escrito a marcador negro sobre cartón café. Adentro había escuadras, carpetas con proyectos que nunca se entregaron, un par de marcadores de colores que olían a su vida anterior. La puso en el cuarto de servicio pensando que en algún momento la abriría, y pasaron 2 años sin que eso ocurriera. Valeria lo sabía. Sabía exactamente dónde estaba la caja. Sabía que seguía ahí, y había aprendido a no pensar en eso como pérdida, sino como elección. Durante 4 años gestionó sola la casa mientras Andrés viajaba semanas enteras. Llamaba a los plomeros, pagaba los servicios, coordinaba al vecino cuando había que firmar algo. Hubo un invierno entero en que acompañó a la madre de Andrés a quimioterapia, cada jueves por la mañana.
la tomaba del brazo en el estacionamiento frío del hospital, le compraba agua y galletas de vainilla en la farmacia de abajo, se quedaba sentada a su lado mientras el suero caía despacio. No lo hizo con resentimiento. Lo hizo porque amaba la vida que estaban armando juntos, y esa vida incluía también a las personas que él amaba. Los domingos tenían un ritual que Valeria protegía como se protege algo frágil. A las 7 de la mañana encendía la estufa, ponía la cafetera de barro con agua, canela en raja y café molido, y esperaba que el olor subiera por las escaleras. Andrés bajaba en pants grises y calcetines, todavía con el pelo sin peinar, y se sentaba en el banco alto de la cocina sin decir mucho. Esos momentos no eran espectaculares, eran simplemente suyos, y a Valeria le parecía que eso era suficiente, que eso era exactamente lo que había elegido cuando cerró la puerta de su oficina por última vez. Esa noche, mientras Andrés dormía, Valeria doblaba ropa limpia en la sala con el televisor encendido en silencio. Doblaba sus camisas, las apilaba con cuidado, las olía sin pensarlo. El cuarto de servicio quedaba al fondo del pasillo, y desde ahí llegaba un olor tenue a pintura vieja y a cartón húmedo, el mismo olor de siempre, el mismo olor de la caja que nunca abrió. El teléfono fijo sonó a las 4 de la tarde, cuando la casa estaba quieta y Valeria doblaba ropa en la sala. Era una voz grabada, institucional, sin calidez. Mencionaba el nombre de Andrés, un número de cuenta y un saldo vencido. El nombre del banco no era el banco de ellos. No era el Scotia Bank, donde pagaban la hipoteca y los servicios desde hace 11 años. Valeria escuchó el mensaje completo. Parada en medio de la sala con una camiseta de Andrés aún doblada entre las manos. Lo escuchó una segunda vez antes de entender que lo estaba escuchando una segunda vez, como si el oído necesitara confirmar lo que el cerebro rechazaba. Borró el mensaje por instinto, el mismo instinto que a veces borra cosas antes de que uno decida si quiere o no borrarlas. 3 segundos después supo que había cometido un error, pero el mensaje ya no estaba y la línea ya devolvía solo silencio. La caja fuerte del cuarto de servicio regresó a su mente de golpe, con un peso que antes no tenía y que ahora no se iba. Andrés llegó a las 8 con una caja de pizza margarita y una botella de Malbec, que dejó sobre la barra de la cocina. Habló del trabajo, del partido del domingo, de que la sala necesitaba una mano de pintura, porque el blanco ya estaba amarillando en las esquinas. Valeria respondió, preguntó, rió en los momentos en que correspondía reír, y fue la primera vez en 13 años que supo que estaba actuando. Andrés sirvió el vino en las 2 copas de pie largo, las que compraron en Oaxaca una tarde de lluvia durante su luna de miel. Valeria miró su copa sin tomarla, con los ojos fijos en el líquido oscuro que se movía levemente, como si esperara que le dijera algo. Cuando la respiración de Andrés se hizo pareja y profunda, ella tomó el teléfono y buscó el nombre del banco en Google. Existía. Tenía sucursales en 5 ciudades, logotipo azul marino, una página de inicio, con sonrisas de personas que nunca habían conocido a Andrés. No había nada ilegal en tener una cuenta en otro banco. Eso lo sabía. Pero la pregunta que no podía callar era por qué nunca lo había mencionado. Cerró el navegador y apagó la pantalla, y la oscuridad del cuarto la recibió sin respuestas, solo con más preguntas alineadas en silencio. El martes Andrés salió temprano, como siempre, con el maletín negro y el olor a cedro de su colonia todavía flotando en el pasillo. Valeria oyó cerrarse la puerta, contó 10 segundos y entonces se sentó en la cocina frente al café que no iba a tomar. La taza humeaba.
Ella la miraba como si fuera un objeto ajeno sobre una mesa ajena. Fue al cajón junto al refrigerador y sacó el cuaderno naranja, el que usaba para las listas del supermercado, con la espiral oxidada y las esquinas dobladas. Lo abrió en una página limpia, pasando sin mirar las entradas anteriores. Leche, jabón, pagar el gas. Escribió 3 líneas con letra apretada y sin adornos. La cuenta del banco, que no reconocía. La caja fuerte del estudio. Los viajes de Andrés en los últimos 6 meses. No eran acusaciones, eran coordenadas. Se impuso una regla antes de levantarse de la silla. Una regla tan clara que casi la dijo en voz alta. Nada de confrontaciones hasta tener algo concreto que él no pudiera disolver con una explicación tranquila y una sonrisa. Esa lógica la sostuvo. Fue a la sala, abrió el cajón inferior del escritorio y sacó los folders azules donde guardaban los estados de cuenta impresos, uno por cada mes, con la etiqueta escrita a mano por ella misma. Los cargó al comedor y los alineó sobre la mesa por fecha, de enero a octubre, una fila prolija y silenciosa. Se sentó, acomodó la silla y empezó a leer desde el primero con el mismo cuidado con que antes revisaba reportes de mercado. Sus dedos pasaban las páginas despacio, deteniéndose en cada cargo que no reconocía de inmediato. Anotaba en el cuaderno naranja fechas, montos, nombres de comercios que no le decían nada. Cuando encontró algo que no cuadraba, subrayó con el bolígrafo rojo que Andrés dejaba siempre sobre el escritorio. Después sacó el teléfono, abrió la cámara y empezó a fotografiar página por página con una precisión metódica y sin apuro. El clic de la cámara sonaba cada pocos segundos en el comedor vacío, regular como un metrónomo, y en ese sonido repetido había algo que se parecía, apenas, a recuperar el piso bajo los pies. Valeria cerró la puerta con llave, aunque afuera era mediodía, y el sol entraba limpio por las persianas. Del comedor. Sacó los estados de cuenta de los últimos 2 años de la carpeta beige donde Andrés los guardaba ordenados por mes, con una pulcritud que ahora le parecía distinta. Abrió el cuaderno naranja, el que usaba para listas del mercado y números de plomeros, y lo convirtió en otra cosa. Dividió la mesa en 3 zonas, usando servilletas de tela como fronteras. Confirmado, posible, sin datos. Esa taxonomía improvisada no era un método aprendido. Era simplemente quién era ella, cuando un problema no la podía vencer. Encontró la primera transferencia en el estado de octubre, 19 meses atrás, 9,400 pesos a una cuenta con referencia alfanumérica que no correspondía a ningún servicio, ningún proveedor, ningún nombre que ella reconociera. El mes siguiente había otra, y el siguiente. Las fue subrayando con pluma roja, una por una, sin apurarse, mientras el vaso de agua a su derecha seguía lleno y quieto. Cuando terminó de sumarlas en el cuaderno, la cifra era 164,000 pesos en 19 meses. El número ocupó una línea entera y Valeria lo encerró en un rectángulo, sin comentario. Después tomó la tablet que Andrés había configurado para ella hace poco más de un año, cuando coordinaban horarios entre su agenda y los viajes de la empresa, y abrió la aplicación corporativa que él nunca había desinstalado. La agenda seguía sincronizada. Buscó los mismos meses de las transferencias y encontró bloqueos de calendario marcados como reunión externa, conf, que coincidían, fecha por fecha, con los días en que Andrés había dicho estar en Guadalajara, en Monterrey,
en Querétaro. Los copió en el cuaderno debajo de los montos, con su hora de inicio y su duración, con la misma letra pareja con la que había anotado los números. Esas dos columnas, dinero y tiempo, formaban ya una figura, aunque todavía no tenía nombre. Entonces llamó a Lorena con una excusa cierta, una receta de arroz con leche, que la madre de Lorena hacía diferente y que Valeria había querido preguntarle desde Navidad. Hablaron 4 minutos. Cerca del final, Valeria mencionó, como al pasar, que Andrés le había dicho que el mes pasado había estado en Monterrey por trabajo. Lorena hizo una pausa pequeña antes de responder que qué raro, porque Andrés le había pedido prestado su departamento en la colonia Nápoles, ese mismo fin de semana, que necesitaba estar solo para pensar. La colonia Nápoles está en la Ciudad de México, a 20 minutos de la casa donde Valeria había estado ese sábado haciendo sopa y esperando un mensaje de vuelo que nunca llegó tarde. Colgó con calma, le agradeció la receta y anotó lo que Lorena dijo en el cuaderno naranja, pero esta vez la letra salió más apretada, como si la mano supiera que eso era distinto. Los números eran abstractos, pero una dirección, un fin de semana, una mentira dicha con nombre de colonia, eso tenía peso físico. Movió esa hoja a la zona de confirmado y el vaso de agua seguía sin tocar. El tercer día, Valeria marcó la fecha como si la hubiera sabido siempre. El cumpleaños de la madre de Andrés, 17 de febrero. La rueda giró con un clic limpio y la puerta se abrió sin resistencia, como si hubiera estado esperando. Adentro había 3 cosas, y Valeria las contó antes de tocarlas. Un juego de llaves con llavero de plástico amarillo, una libreta de espiral con las tapas dobladas y una carpeta delgada color manila. Tomó la carpeta primero. La abrió sobre sus rodillas, en el piso frío del cuarto de servicio, bajo el foco sin pantalla que colgaba del techo. Era la escritura de un departamento en la colonia Nápoles, el mismo edificio donde vivía Lorena, un piso distinto, registrado solo a nombre de Andrés. La fecha de compra estaba impresa con tinta azul institucional, 22 meses atrás. Valeria hizo el cálculo sin papel. Las transferencias habían comenzado 3 meses después, cuando ella todavía creía que el dinero iba a un fondo de inversión. Guardó la carpeta y abrió la libreta. La letra de Andrés era pequeña y vertical, la misma con la que firmaba los cheques de la casa. Había fechas cortas, nombres de lugares, y en varias páginas un solo nombre: Isa. Isa. Prefiere los lunes. Isa. Alérgica al marisco. Isa. Cumple en marzo. No eran notas de trabajo. Eran las anotaciones de alguien aprendiendo los bordes de otra persona, con la misma paciencia con que se aprende un idioma nuevo. Valeria no sintió el frío del piso hasta que terminó de leer la última página. Entonces lo sintió todo de golpe. Sacó el teléfono y fotografió cada hoja de la carpeta, cada página con escritura en la libreta, el llavero amarillo sobre el suelo antes de devolverlo. Lo hizo despacio, encuadrando bien cada imagen, como si la precisión fuera una forma de no quebrarse. Cuando terminó, acomodó los 3 objetos exactamente como los había encontrado, cerró la caja fuerte con el mismo código y colgó el cuadro de vuelta en la pared. Al apoyarlo notó el reverso, una etiqueta de ferretería con la fecha en que Andrés lo había comprado, 12 días después de firmar la escritura. Había cubierto la caja fuerte casi el mismo día en que guardó la prueba de lo que estaba construyendo en otro lugar. Valeria apagó la luz del cuarto de servicio y cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido,
como si la casa todavía fuera de los dos y hubiera alguien durmiendo al fondo del pasillo. Sabía el qué, sabía el cuánto, sabía el nombre. Solo le faltaba ver con sus propios ojos que ese departamento no estaba vacío. El miércoles por la mañana, Valeria dejó el coche en el garaje y caminó hasta la estación más cercana con los audífonos puestos y la mirada baja. Eligió el metro porque el metro no recuerda caras, no guarda registros, no tiene conductor que pueda repetir una dirección en voz alta frente a alguien. Llevaba una mochila pequeña que nunca usaba, ropa sin colores que llamaran la atención, el cabello recogido bajo una gorra gris que había encontrado en el closet de Andrés. Mientras el vagón avanzaba hacia Nápoles, Valeria contó las estaciones con una calma que ella misma no reconocía como propia. No era valentía, era un estado diferente, algo parecido a la anestesia, al movimiento mecánico de alguien que ya terminó de sentir y ahora solo ejecuta. Bajó en la estación correcta y caminó las 4 cuadras con el mapa memorizado desde la noche anterior, sin sacar el teléfono. El edificio estaba donde la escritura decía que estaría. 4 pisos de concreto beige, ventanas con herrería negra, una maceta seca en la entrada con tierra resquebrajada y una planta que nadie había regado en semanas. El lobby olía a pintura vieja y a un limpiador de pino que no alcanzaba a cubrir la humedad de las paredes. Valeria se detuvo frente al directorio metálico pegado junto al elevador y lo recorrió con los ojos despacio, número por número, hasta que encontró el apartado que buscaba. No había nombre, solo el número del departamento escrito a máquina en una tira de plástico blanco, igual que todos los demás, como si esa ausencia de nombre fuera lo más normal del mundo. Metió la mano en el bolso sin sacarlo, abrió la cámara con el pulgar y fotografió el directorio completo desde adentro, con el teléfono inclinado hacia arriba y el flash apagado. Luego bajó la vista, ajustó la correa de la mochila sobre el hombro y salió al sol de la calle como si hubiera entrado a revisar su propio buzón. Valeria eligió el martes porque Andrés llegaba puntual los martes, sin desvíos, sin excusas de tráfico. Preparó café, el mismo que él tomaba cada mañana, y lo dejó humeando sobre la mesa del comedor. Cuando escuchó la llave en la cerradura, no se movió del lugar donde estaba sentada, con las manos cruzadas sobre la carpeta manila. Andrés entró saludando hacia el pasillo, como siempre, y tardó 3 segundos en notar que ella no respondió desde la cocina. Lo vio aparecer en el umbral del comedor, con la corbata aflojada y la expresión de quien espera una noche ordinaria. Valeria no levantó la voz ni apartó los ojos de su cara cuando empujó la carpeta hacia el centro de la mesa. Adentro estaban los estados de cuenta con los retiros en efectivo, marcados en amarillo, las fechas alineadas con el calendario de viajes de trabajo de Andrés. También estaba la copia del contrato de arrendamiento a nombre de Elena Fuentes, firmado 17 meses atrás, con la dirección del departamento que Valeria ya había ubicado en el mapa. Andrés abrió la boca y la cerró sin emitir sonido, como si el aire se hubiera vuelto más denso en esa habitación. Valeria observó cómo sus ojos recorrían cada hoja sin encontrar por dónde entrar, sin poder negarlo, que estaba impreso con tinta y fechas y su propia firma. El café seguía humeando entre los dos, intacto, como un testigo que nadie había invitado, pero que tampoco podía retirarse. Ella no lloró, no porque no quisiera,
sino porque había elegido que esta vez las lágrimas no fueran la primera cosa que él viera en su cara. Andrés salió sin mirar atrás, y el sonido de la puerta al cerrarse fue sorprendentemente suave, casi considerado. Valeria se quedó parada en el centro de la sala, con los estados de cuenta todavía en la mano, escuchando cómo el motor del carro arrancaba en la calle y se alejaba hasta desaparecer. El silencio que quedó no era el silencio de una casa tranquila, era otro tipo de silencio, el que ocupa el espacio donde antes vivía una certeza. Caminó hasta la cocina, sin saber por qué. Puso la mano sobre la estufa fría y sintió el metal liso debajo de los dedos, como si necesitara confirmar que algo era real. El reloj sobre el refrigerador marcaba las 2:17 de la tarde, una hora sin ningún significado hasta ese momento, y ahora sería la hora que recordaría siempre. Fue al baño, abrió el grifo y se lavó la cara con agua fría, mirándose en el espejo sin reconocerse del todo, como si la mujer que había entrado a esa semana fuera diferente a la que devolvía el reflejo. Regresó a la sala, recogió del suelo la hoja donde había anotado los movimientos bancarios y la dobló, con cuidado antes de guardarla en el bolsillo trasero del pantalón. Sobre la mesa del comedor seguía el tarro de café al que había vuelto varias veces esa mañana, frío ahora, con una película oscura flotando en la superficie. Lo llevó al fregadero, lo vació y enjuagó el tarro con agua caliente, concentrándose en ese gesto pequeño, como si terminarlo fuera terminar algo más grande. Después fue a la habitación, abrió el closet de Andrés y miró la ropa colgada en orden. Las camisas azules que ella misma había llevado a la tintorería decenas de veces a lo largo de 11 años. No tocó nada. Cerró el closet con la misma calma con que había enjuagado el tarro y se sentó en el borde de la cama, en su lado, no en el de él. Afuera, un perro ladró una vez y después todo volvió a quedar quieto. Y Valeria entendió que lo más difícil no había sido descubrirlo, sino que la vida ordinaria seguía ocurriendo a su alrededor como si nada se hubiera roto. Esa misma tarde, Valeria abrió el cajón de la cocina y sacó un cuaderno de espiral que llevaba meses sin usar. Lo puso sobre la mesa con un bolígrafo negro y escribió una sola palabra en la primera página: pendiente. Debajo fue anotando cada cuenta bancaria que recordaba, cada servicio a su nombre, cada documento que necesitaba revisar antes de que terminara la semana. La lista ocupó casi 2 páginas. No era un desahogo, era un inventario. Después tomó el teléfono y llamó a su banco para solicitar un estado de cuenta individual, separado del que compartía con Andrés. La voz al otro lado le dio un número de folio y le dijo que llegaría en 48 horas. Lo anotó también. Esa noche movió la ropa de invierno que había estado guardada en el closet de él hacia el cuarto de visitas, sin prisa, haciendo 2 viajes tranquilos por el pasillo. Dobló las sábanas del lado de Andrés y las guardó en el armario del baño, debajo de las toallas limpias. No lo hizo con rabia, lo hizo con la misma calma con que se ordena una casa antes de una mudanza. Al día siguiente llamó a su amiga Cecilia, a quien no había visto en casi 6 meses, y le preguntó si podía reunirse con ella el jueves. Cecilia dijo que sí, sin preguntar nada, y ese silencio amable fue lo primero que le aflojó el pecho en días. Valeria también llamó al despacho de un abogado que alguien del trabajo le había recomendado tiempo atrás, reservó una cita para el lunes siguiente y guardó el número con el nombre Consulta en su teléfono. Esa noche cocinó arroz con verduras, puso un solo plato en la mesa y comió despacio,
mirando por la ventana el árbol del jardín que empezaba a perder las hojas de otoño. Lavar ese plato, secar sus manos con el trapo de cocina y apagar la luz antes de las 10 fue, sin que ella lo nombrara así, el primer acto completo de su nueva vida. 3 semanas después de que Andrés se fuera, Valeria encontró su propia taza en el lavavajillas, limpia y en su lugar, sin que nadie más la hubiera puesto ahí. Había desarrollado el hábito de lavar los platos por la noche, sola, con la radio encendida en una estación que nunca había escuchado antes. El departamento seguía siendo el mismo, pero los espacios que él ocupaba se habían ido llenando de otra manera. Su abrigo en el perchero, sus libros en el librero, su horario en la pared de la cocina. Un martes por la mañana recibió una llamada del banco, confirmando que la cuenta conjunta había sido separada, tal como ella solicitó, y colgó el teléfono sin celebrar ni llorar. Fue al mercado sola por primera vez en años y eligió una botella de vino que a Andrés nunca le había gustado. La puso sobre la mesa del comedor y la miró un momento antes de abrirla. Esa noche comió despacio, con el tenedor apoyado entre bocado y bocado, escuchando el sonido de la ciudad entrar por la ventana entreabierta. No era felicidad, pero tampoco era el peso sordo de antes. Era algo más parecido al aire después de la lluvia. Encontró en el cajón del buró un par de audífonos que Andrés dejó olvidados y los puso en una bolsa pequeña junto a otras cosas suyas que aún quedaban sin recoger. Lo hizo sin prisa, sin rabia, con la misma concentración con que se dobla ropa antes de guardarla. El viernes en la noche llamó a su hermana Claudia y hablaron durante casi 2 horas. Fue la primera conversación en meses en la que Valeria no tuvo que medir cada palabra. Al colgar, se dio cuenta de que había reído 2 veces, sin buscarlo, sin forzarlo. Se sentó en el sillón que antes era de él y notó que no le molestó sentarse ahí, que el espacio simplemente era suyo ahora y que eso, aunque dolía todavía, ya no la paralizaba. 3 semanas después de que Andrés se fuera, Valeria abrió la caja fuerte por última vez y sacó los documentos que quedaban. Los extendió sobre la mesa del comedor, bajo la luz de la tarde y los ordenó en 2 pilas sin apresurarse. No buscaba nada nuevo. Solo quería que cada papel estuviera en el lugar correcto antes de entregárselos al abogado. Cuando terminó, se lavó las manos en la cocina con el jabón de lavanda que siempre había sido solo suyo, y ese gesto pequeño se sintió distinto. La caja fuerte quedó abierta y vacía sobre el escritorio, y Valeria la miró un momento antes de llevarla al pasillo junto a las otras cosas de Andrés. Esa noche cocinó pasta con ajo y aceite. La receta que él nunca quiso porque decía que olía demasiado, y puso el plato en su lugar habitual, frente a la ventana. Comió despacio, mirando la calle mojada por la lluvia de la tarde, y no pensó en él más que un instante. Después lavó el plato, lo secó con el trapo a rayas azules y lo guardó. Antes de dormir, acomodó los cojines del sofá de una manera que no correspondía a ningún orden anterior, solo el suyo. No era que el dolor hubiera desaparecido, era que por primera vez en meses, el silencio del departamento no se sentía como una herida abierta, sino como un espacio que todavía no tenía nombre, pero que ya era completamente suyo. Esa mañana Valeria abrió el closet y vio la caja fuerte todavía en su lugar, gris y silenciosa, contra la pared del fondo. Ya no había nada adentro que no conociera. El código seguía siendo el
mismo. 4 dígitos que ella había descifrado sola, sin que nadie se los diera. Giró la manivela despacio, no por necesidad, sino para comprobar que el miedo ya no vivía en ese gesto. La puerta cedió, con el mismo clic metálico de la primera vez, pero ahora el sonido no le apretó el pecho. Adentro solo quedaba un sobre vacío que ella misma había dejado ahí, como señal de que ese espacio ya era suyo. Lo tomó entre los dedos, sintió el papel liso y delgado y lo puso sobre la cama sin abrirlo. Luego cerró la caja fuerte, no con urgencia, sino con calma, como quien cierra un capítulo que ya leyó completo y no necesita releer. Fue a la cocina, encendió la hornilla, puso agua a hervir y sacó su taza, la misma taza blanca con el borde desportillado que había encontrado, limpia en el lavavajillas semanas atrás. El cuaderno de espiral seguía sobre la mesa, con varias páginas escritas. Ya, con su letra apretada y honesta. Valeria sirvió el café, envolvió la taza con ambas manos y miró por la ventana a la luz de la mañana entrando sin permiso, igual que siempre, indiferente y constante. Andrés había guardado sus secretos en acero y combinaciones, convencido de que los candados protegen a las personas. Valeria entendió al final que solo protegen a quienes temen ser vistos, y ella ya no tenía nada que esconder ni nadie a quien temerle. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.